Hola, hola a todos, iglesia, amigos. Eh, una de las consecuencias de esta pandemia en la que estamos es la incertidumbre que ha provocado, la inseguridad, el miedo incluso y el miedo al futuro. Hemos experimentado que mucho en lo que se fundamenta nuestra seguridad personal o social se puede venir abajo rápidamente o alterarse mucho. Y hemos experimentado la fragilidad en la que podemos llegar a estar, en la que puede estar nuestro cuerpo, en la que puede estar nuestra economía, etcétera. Resulta ahora que la medicina que en nuestro país es buena, tenemos una buena sanidad, pues no ha podido evitar la muerte de más de 27.000 personas. Resulta que un virus desconocido, hasta ahora algo tan chiquitito, ha, ha hecho paralizar planes, proyectos, ha interrumpido cosas importantes que estaban por hacerse y hay la incertidumbre de cuándo todo eso se podrá retomar. Empresas en pérdidas, economías en déficit, políticos, gobiernos o administraciones cuestionados. Y no porque no se haya intentado, entendemos, reaccionar a tiempo, pero no se ha podido o no se ha sabido suficiente, ¿no? ¿Qué seguridad hay en algo eh, a lo que nos agarramos? ¿Qué seguridad? Si no hay seguridad, porque las cosas se nos han venido abajo, fundamentales, aspectos fundamentales como la salud o la economía, lo normal es que eso genera ansiedad en las personas, angustia, preocupación en exceso, insomnio, etcétera. No en toda la gente, y estamos viéndolo porque esta desescalada nos enseña imágenes pues, de mucha normalidad, las terrazas, en la playa, etcétera. Pero no en todo el mundo está así. Y tampoco estamos diciendo que estar así esté bien del todo, porque habrá que ver si somos prudentes o no. Pero en muchos hay miedo. Miedo hoy a salir, pero miedo al futuro también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos gustaría, en varios vídeos que vamos a ver, encontrar alguna solución a ese miedo. Y nosotros, en nuestro caso, lo vamos a ver analizando cómo Jesús de Nazaret, aquel a quien seguimos, en quien creemos, aborda ese miedo al futuro en la vida, ¿no? ¿Qué consejos o enseñanzas nos pueden ayudar a afrontar esta situación? Y son consejos que han servido a millones de personas en todo el mundo desde eh, que Jesús estuvo aquí, es decir, en más de 2000 años de historia. Jesús dijo unas palabras que están registradas en uno de los evangelios, en Mateo capítulo 6, versículo 25, unas palabras que tienen mucho que ver con esto de la preocupación en exceso, el miedo al futuro. Él dice, no os afanéis, no os preocupéis en exceso, quiere decir, por vuestra vida. Fijaos qué palabras más sencillas. No os preocupéis por vuestra vida. Luego añade, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y ni por vuestro cuerpo, no os preocupéis por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que vamos a ver qué es lo que Jesús nos puede enseñar, que nos pueda servir para afrontar el futuro, esta incertidumbre, esta inseguridad que podemos tener. Hoy solo veremos dos ideas. Lo primero es que abordando este tema de la preocupación por el futuro, Jesús dice tan tranquilamente a toda una multitud de gente, que muchos eran pobres, no os preocupéis por vuestra vida, no os angustiéis por el futuro, etc. Estas palabras no son exclusivas de Jesús. Hay otro personaje bíblico conocido, el apóstol Pablo, que también enseñó
la misma idea en Filipenses 4:6. Por nada estéis excesivamente preocupados, afanados, afanosos, ansiosos. Por nada. Es muy, muy radical, ¿verdad? Este mensaje de la Biblia. Y fácilmente uno puede protestar, porque no sé si aquella multitud que estaba escuchando a Jesús podían haberle contestado rápidamente: sí, mira, eso es muy fácil de decir, no os preocupéis por vuestra vida. Realmente es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer, o de tener en cuenta, o de vivirlo de esa manera, ¿no? Ahora, yo te animo a que no te hagas ese cuestionamiento así de entrada, mira qué fácil lo dices, sino que la pregunta que nos hagamos es: ¿y cómo se hace eso? Si es verdad que Jesús enseña a no preocuparte en exceso por tu vida, por el futuro, preguntémonos hoy: ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se puede conseguir? Eso es lo que queremos ver y lo que vamos a ir viendo en el pasaje que hemos empezado a leer en Mateo 6:25. Si miramos todo ese texto, todo, que no lo hemos leído ni lo vamos a leer hoy, veremos que a Jesús le interesa mucho este tema del afán, la ansiedad, esta preocupación que en el ser humano tenemos a veces constantemente y que nos provoca ansiedad, insomnio, etc. Si miramos en todo el pasaje, como hemos dicho, vamos a encontrar varias veces repetida esa palabra. Por ejemplo, en el versículo 27 de Mateo 6 habla de: ¿quién podrá, por mucho que se afane, por mucho que se esfuerce, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? O sea, eh, crecer un poco más. Pues no, no podrá ser. Ya veremos qué significa esto. Pero luego, cuando habla del vestido, de la ropa, dice: ¿por qué os afanáis? Luego concluye, versículo 31, no os afanéis pues, no os preocupéis pues, diciendo que comeremos. Y finalmente en el 34 acaba con una conclusión de todo el pasaje, de todo el texto, cuando dice: no os afanéis, dice: así que no os afanéis, la mayoría de versiones más modernas dicen preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, su propia preocupación. Como diciendo: no te preocupes tanto por lo que aún no ha pasado, y seguramente no pasará como tú lo estás pensando. Porque eso te quita vida, te quita tranquilidad, te quita paz. Le basta a cada día la preocupación que ese día tenemos que abordar. Entonces, la primera idea es esta idea, esta enseñanza de Jesús, ¿no? Que es un poco como hay que creérsela y entenderla, como vamos a intentar hacerlo en estos vídeos. La enseñanza de Jesús que nos anima a no preocuparnos en exceso frente a este miedo por nuestra vida al futuro, ¿no? En el futuro. La segunda idea es que para seguir con todo esto que queremos analizar, tenemos que pensar por un momento quién es Jesús. O sea, ¿por qué hay que hacerle caso a Jesús concretamente? ¿Por qué tenemos que prestar atención a Jesús ante una situación de extrema dificultad, ¿no? Jesús era una persona, un personaje de la historia conocido para nosotros. En aquel entonces, en el siglo I, pues empezó a ser conocido. Y aquí le encontramos ante una multitud de judíos que han ido a escuchar, se han reunido para escucharle, porque querían oír sus enseñanzas y ver sus milagros. Había mucha gente pobre, pero hemos dicho, Jesús igualmente les dice: no os preocupéis por vuestra vida, ¿no? La pregunta que nos hacemos en cuanto a Jesús es si pueden aquellas palabras de Jesús, 2000 años después, aportar algo de ayuda a nuestra angustia. Permíteme unas preguntas aquí. Si no es en Jesús en quien encontramos respuestas, ¿dónde las estamos buscando? ¿Dónde buscamos nosotros hoy día nuestra seguridad? ¿Encerrados en casa por el pánico, yendo a comprar lotería, apuntándote a una mutua privada, marchando a vivir a otra parte, cumpliendo las normas que desde luego tenemos que cumplir? Acudiendo, hay gente que lo hace, a magos, adivinos, echadores de cartas, los que te dicen el futuro para poder controlar el futuro.
Bueno, quizá no busques respuestas o seguridad en todo eso, pero lo que haces sencillamente es evadirte, ¿no? Fiesta, alcohol, sexo, series, Netflix, juegos, en fin, pásatelo bien, porque al final son 2 días y hay que disfrutar a tope lo que uno puede para... porque no sabes qué va a pasar mañana. Esa puede ser otra reacción ante la incertidumbre, ¿no? Aprovecha el momento que si no se te acabará el tiempo. O quizá uno se refugia en cuestiones mucho más normales y sanas, vamos a decir entre comillas, como puede ser la familia, am, donde podemos encontrar refugio, las personas más cercanas. O quizá habrá gente que también busque la religión. Dicen que hoy en día, en estos días, hemos estado más abiertos a pensar en que solo una ayuda divina, solo la trascendencia puede sacarnos de este problema grande que tiene nuestra humanidad ahora, ¿no? A lo mejor ha aumentado, perdón, una práctica religiosa en estos días. ¿Dónde vamos a encontrar respuestas, seguridad? ¿Quién puede decir algo que sirva para contener nuestro miedo al futuro y darnos esperanza? Bueno, nosotros queremos animarte, como hemos dicho, a escuchar a Jesús. Esta es la segunda idea que hoy queremos dejaros. Jesús tuvo esas palabras y tuvo muchas otras. Y fijaos, hay diferentes testimonios, y con eso acabaremos, diferentes testimonios de personas de la época de Jesús, incluso enemigos suyos, que llamaron la atención de las palabras y la sabiduría de Jesús. Por ejemplo, unos alguaciles, unos policías del templo que fueron a detenerlo una vez, en una ocasión, y en Juan 7:46 dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este. Estos son palabras de personas que tenían que detener a Jesús. Pero como no lo detuvieron, los religiosos le preguntaron a la policía: oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo habéis traído? Y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En Lucas 4:32 encontramos también en la Biblia, en el Evangelio, que la gente de su ciudad, que empezaron a escuchar sus palabras, se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Sus palabras eran con autoridad. Por último, Juan 6:68, en una situación en la que mucha gente dejó de escuchar a Jesús y Jesús les contesta a sus discípulos, les pregunta a sus discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro dice: ¿y a quién podemos ir? Dice: tus palabras son palabras de vida eterna. Y esto para nosotros es la verdad. Jesús tiene palabras de vida eterna. Su palabra es con autoridad. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Por eso para nosotros, sin menospreciar otras enseñanzas o consejos de la psicología incluso, ¿no? O de la relajación, creemos que ir a Jesús es algo importantísimo para afrontar este miedo al futuro. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso vamos a Él. Y Él dijo también: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como ves, no es una religión lo que te proponemos, es una persona. Y la enseñanza de una persona extraordinaria, una persona que habla con autoridad, una persona que lo que Él diga puede sernos útil. Así que lo que vamos a meditar en los próximos días son sus argumentos. Solo hemos leído la primera frase: no os preocupéis por vuestra vida. Esa es la primera frase. Pero luego Jesús pasa a argumentar. Así que quizá quieras parar por un momento a pensar y a escuchar otra voz diferente a la que hasta ahora has estado escuchando. La voz de Jesús. A muchos en todo el mundo sus palabras y su vida nos han convencido y nos han enamorado. Y esperamos que a ti también y a todos nos sean de gran ayuda para esta incertidumbre, para este miedo al futuro, esta preocupación que a veces podemos tener. Pues que el Señor nos ayude.